Es difícil imaginarse tantos contrastes en la vida de Abraham. En Génesis 15 leímos como un hombre de fe estableciendo un pacto con Jehová, un pacto incondicional que representa el pacto de sangre del cual tú y yo estamos ahora bajo el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, por lo cual establece que Dios perfeccionará en nosotros lo que Él comenzó, el cual establece que aunque fuésemos infieles, Él sigue siendo fiel, el cual dice que Dios al que recibe mojo, lo azota y le muestra el camino, el cual establece que nuestra salvación es imposible que la perdamos. Es el pacto incondicional. Cuando nosotros no conocemos este pacto, ni las bases del pacto, ni las condiciones del pacto, entonces vamos a creer, ¿verdad?, que vamos a perder la salvación, o que necesitamos estar portándonos bien para mantener la salvación, cuando es todo lo contrario. Las buenas obras que nosotros necesitamos hacer no son para mantener nuestra salvación, sino como el fruto de nuestra salvación. Yo sirvo a Dios y le adoro no para mantener mi salvación. Yo soy santo y soy santo porque Él produce en mí esta santidad a través de mi unión con Jesucristo. Entonces la única forma de poder demostrar que vamos camino al cielo y que vamos camino realmente a la gloria es a través de una vida santa, a través de una vida transformada por el poder de Dios. En Génesis 16, que es en esta noche nuestra conferencia, vemos a Abraham como un hombre agnóstico, como un hombre que ya no sabe realmente si las promesas de Dios eran reales o no eran reales. Y otra vez vemos a Abraham representándonos cuando nosotros, en nuestra debilidad humana, en nuestra fragilidad humana, le fallamos a Dios. Dios sigue siendo fiel. En este capítulo, Abraham oye la voz de su esposa y se mete con su sirvienta para adelantarse al programa, al plan de Dios para su vida. Y de esta manera, él manifiesta el tema de nuestra conferencia, el pecado de impaciencia. Pero vamos a hacer un breve repaso de Abraham hasta este momento. Abraham ha sido probado por Dios una y otra vez, porque es la vida del cristiano. Dios prueba el corazón. Cada semana, cada mes, cada 3 meses, Dios nos está probando. Abraham, en primer lugar, en Génesis 12, se le tuvo que probar a través de sus lazos familiares. Dios le llama a abandonar a su familia. Aquí se prueba el fervor de su fe. Apúntalo, el fervor de su fe. ¿Amaría más a Dios que a su familia? Y todos nosotros, Dios nos va a probar en esta área. ¿Realmente amamos más a Dios que a nuestra propia familia? Vendrá la prueba a tu vida cristiana. En segundo lugar, cuando Abraham llega acá, la suficiencia de su fe. ¿Creería Abraham que Dios supliría para sus necesidades y para su casa? Aquí es probado Abraham, cuando viene el hambre a Canaán. En tercer lugar, enfrenta un problema con un familiar suyo llamado Lot. Y aquí él tiene que apartarse de este sobrino para guardar su testimonio. Aquí se prueba la humildad de su fe. La humildad de su fe. ¿Defendería sus derechos Abraham o cedería sus derechos a Lot? Ya vimos que pasó también esta prueba porque él no buscó su liderazgo ni su representatividad como patriarca, sino que dijo, no, escoge primero. Aunque yo debería escoger primero, escoge tú primero. Si tú vas para acá, yo me voy para acá. Si vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. En cuarto lugar, en Génesis 14, es probada el valor y la nobleza de su fe. Su sobrino es capturado y él arriesga su vida. Aquí se probó el valor de su fe. En cuarto lugar, el valor de su fe. ¿Se atrevería Abraham a rescatar a su sobrino de mano de sus enemigos?
En quinto lugar, al ganar esta guerra y salvar a su sobrino, Abraham enfrenta la quinta prueba de su fe, que es la dignidad de su fe, la tentación del mundo, cuando el rey de Sodoma le ofrece dinero a cambio de las almas de los cautivos que Abraham había rescatado. Aquí Dios se preguntaba, ¿se rebajaría Abraham a aceptar la mordida entre comillas del rey de Sodoma? ¿Se vendería Abraham? ¿Prostituiría su ministerio Abraham? Y en sexto lugar, ahora, por la sugerencia de su esposa, Abraham es probado en su paciencia. Y aquí saca 5 de calificación. Esperaría Abraham el tiempo de Dios para tener un hijo, y vemos en este caso que Abraham no pudo esperar el tiempo de Dios. Este pasaje cubre el nacimiento de los árabes, su inicio como pueblo, las raíces de los árabes y el origen de los árabes. Pero más importante, este pecado nos enseña, este pasaje, el pecado de la impaciencia. ¿Qué es la impaciencia? Son 3 cosas. La impaciencia es estar cansado de esperar. Número 1. Número 2. Es desesperación por algo que se tarda. Ya como que te está calentando el asiento, ¿verdad? Y número 3 es actuar antes de tiempo. Si alguna persona que nos escucha en esta tarde está cansado de esperar, cuidado, porque ahí es donde el enemigo va a entrar y te va a empujar. Si alguna persona en esta tarde está desesperada ya por el coche, por la casa, por casarse, no importa por lo que sea, cuidado. Y en tercer lugar, si alguien en esta tarde, incitado su cansancio de esperar, por la desesperación de que se está tardando, actúas, vas a lamentarte tarde o temprano. Cásate con el hombre equivocado y vas a sufrir 25 años. Cásate antes de tiempo y vas a sufrir 50 años. Hazle caso a las caricias de tu novio y acuéstate con él solamente porque estás cansada de tu familia y estás desesperada por saber qué es el sexo y te vas a lamentar 15 o 20 años después. Métete con tu secretaria y habla de tener un flirt o una aventura con una mujer que no sea tu esposa y vas a sufrir las consecuencias. El pecado no es chistoso. El pecado nos paga más caro de lo que creímos que nos iba a pagar. El pecado nos va a hacer sufrir más de lo que pensamos que sufriríamos. Y con el pecado levantaremos una cosecha que nunca jamás nos imaginamos que la íbamos a levantar. Esperar y tardanza son las 2 palabras claves de nuestro estudio en esta tarde. Nos cansamos de esperar o por alguna tardanza queremos actuar y movernos por ello. En el momento cuando actuamos impacientemente, que vamos a ver toda clase de problemas en nuestra vida y además es cuando le damos al enemigo la oportunidad para actuar. Esto fue exactamente lo que le pasó a Abraham y a Sara. Se impacientaron. Ella tenía 85 a 75 años, ya tenían como 10, 12 años que habían salido de Canaán y no veían la promesa de Dios. Entonces ellos pensaron que necesitaban hacer algo por ellos mismos. Ay, pues como no me llega novio, voy a tener que ir a buscarlos a las fiestas. Como no me llega novia, a lo mejor no estoy haciendo nada por conseguirla, voy a ir a buscar a las iglesias, de iglesia, a ver qué chava me gusta. Cuando creemos nosotros que Dios no nos ha respondido y comenzamos a actuar fuera del plan y del tiempo de Dios, nos vamos a lamentar. Ellos comenzaron a racionalizar la cuestión y a preguntarse si a lo mejor podían ayudar a Dios.
esta clase de razonamientos siempre nos va a llevar a hacer y actuar impacientemente. Y las consecuencias, insisto, serán siempre dolorosas y terribles a nuestra vida. En el versículo 1 y 2, vemos en Génesis 16 las causas de la impaciencia. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham de volada el ruego de Sarai. Sara o Sarai nos ilustra en estos versículos los principales factores que nos llevan a la impaciencia. Lo primero que vemos aquí, el primer factor es un deseo no cumplir. Sarai deseaba desesperadamente ser madre. En aquella época era imprescindible ser madre para permanecer casada. En aquella época, si un hombre estaba con una mujer y la mujer no le daba hijos, el hombre podía abandonar a esa mujer. Esas leyes no las establecieron, esas leyes ellos mismos las establecieron porque Dios no había dado la ley todavía en el monte Sinaí. Los niños eran a los ojos del pueblo una bendición, pero la esterilidad era una señal de deshonor y de reproche. Por ejemplo, dice en Éxodo 23, 26, no habrá aborte ni estéril en la tierra, y yo completaré el número de tus días. En el Salmo 127, 3, la Biblia dice: bendición de Jehová son los hijos y el fruto del vientre. Así pues, de acuerdo a la Biblia, Dios bendice el vientre y Dios anhela que las mujeres produzcan frutas. Sarai tenía 75 años de edad y se sentía deshonrada y desesperada. En segundo lugar, el otro factor que vemos en la impaciencia, o que causó la impaciencia, fue un pensamiento equivocado. ¿Por qué no podía tener Sarai a sus hijos? ¿Sería porque Dios cerró su matriz? Sarai comenzó a pensarlo de esta manera y comenzó a cuestionar las promesas de Dios. Tal vez pensó: la promesa de Dios no es para mí, es para mi esposo, y a lo mejor con la sirvienta viene la semilla prometida. Ella comenzó a racionalizar la cuestión de la manera: yo creo que yo sea la persona con la cual mi esposo va a tener el hijo, porque tengo 75 años y ahora no puedo con más dificultad ser madre. Observemos que le dice a Abraham que era Dios quien la había hecho estéril. Dice el versículo 2, dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. De alguna manera, Sarai culpaba a Dios por su situación y manifestaba ya cierta amargura. Ya había en ella remordimiento, ya había en ella tristeza y desilusión. Realmente Dios había cerrado su matriz, porque es Dios el que la abre y el que la cierra, pero solo temporalmente, hasta el tiempo que Él tenía determinado para que fuera madre. Realmente es Dios el que te quitó ese muchacho de novio. Es Dios el que te quitó esa muchacha. Es Dios el que te quitó ese socio en tu trabajo. Es Dios el que permitió que tu taller cerrara, que tu taller cerrara y que te corrieran del trabajo. Dios se encuentra detrás de nuestras circunstancias. Y si tú aprendes a reconocerle en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Y tenemos que entender a qué clase de Dios estamos sirviendo. Un pensamiento equivocado siempre llega a un fin pecaminoso. El tiempo de Dios no era el tiempo de Sarai. El tiempo que Dios tiene para casarte no es el tiempo que tú crees y me voy a casar en mayo o en junio. Es el tiempo de Dios. El tiempo para hacer tu negocio y para que Dios te prospere no es tu tiempo. Yo ya quiero comprarme un terreno, ya me quiero comprar esta casa. No es el tiempo de Dios. Espera al tiempo de Dios. Sé paciente. No te des por vencido. Continúa creyendo. Síguele sirviendo. Sigue siendo celoso.
y celosa de su obra, y Dios te concederá las peticiones de tu corazón. En Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7, Jesucristo dijo, no se ven 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de tu cabeza están todos contados. No tengan miedo, pues, ¿no valen ustedes más que muchos pajarillos? Cuando venimos a la Biblia y esas promesas entran a nuestro corazón, comenzamos a conocer que ese Dios tan grande y maravilloso no solo no sabe que no tengo compañero o compañera, no solamente no sabe, Él sabe que necesito una casa, Él sabe que necesito un trabajo, ¿cómo no me va a saber si mis cabellos están contados? Los mismos amigos de campo ahorita, con estas lluvias torrenciales, están muriéndose conejitos, están muriéndose focas en el mar, están muriéndose. ¿Cuánto más, si Dios sabe que todo eso está pasando, cuánto más no Dios sabe tu necesidad? Y en tercer lugar encontramos una sugerencia carnal. La costumbre de esos días era que si el hombre no le podía dar hijos a la mujer, el varón podía tomar la sirvienta y tener hijos con ella. Esto fue instituido por el hombre, insisto, no por Dios. La voluntad de Dios ha sido siempre la monogamía y no la poligamia. La voluntad de Dios ha sido siempre que el hombre tenga una mujer y la mujer tenga un hombre, y no es al mismo tiempo como los árabes en su harem o como otros mexicanos que tienen a la esposa, a la secretaria, a la sirvienta y al amante. Esto fue instituido por el hombre. La voluntad de Dios es que nosotros esperamos. Recordemos algo. Los medios no justifican el fin. La obra de Dios, hecha a la manera de Dios, tiene la bendición de Dios. Cuando queremos hacer la obra de Dios a través de nuestros medios, Dios no puede bendecir la obra de Dios. Queremos hacer una campaña en el estadio, rentar el toreo, etcétera, etcétera, porque la voluntad de Dios es ganar las almas. Sí es verdad que el fin de Dios es las almas, y alguien puede tener una motivación para tener todo bien, pero si los medios para ganar las almas no son los medios de Dios, el fin no justifica los medios. Tienes que aprender eso. Es que Dios, me dice una muchacha, yo sé que Dios quiere que me case con un cristiano, y me encontré un cristiano y vamos a casar, y ella solamente porque es cristiano cree que ya es de Dios, es que no necesariamente es ese. Me encontré un socio que es cristiano, y no necesariamente porque sea cristiano es ese. Corrobóralo, confírmalo, espera para que Dios te dé algo más seguro y tú no tengas ninguna duda del paso que estás tomando. Versículo 3 al 6 de Génesis 16 encontramos las consecuencias de la impaciencia. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. ¡Qué mona! Y él se llevó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di de mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre... Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Inmediatamente, después de haber mostrado la impaciencia, los dos, Abraham y Sara, muchas cosas malas comenzaron en su matrimonio y en su familia a suceder, y todo por no haber esperado la voluntad de Dios. Veamos las consecuencias. En primer lugar, la impaciencia resultará siempre en planes y métodos equivocados de hacer las cosas. El primer resultado de la impaciencia, la consecuencia es que los planes que nosotros hagamos, adelantándonos al programa de Dios, siempre fracasarán. El motivo de Sarai era bueno.
Bueno, yo quiero que se cumpla la voluntad de Dios, Señor, y ya tenemos 75 años aquí esperando, o mi esposo 75 años, y ella tenía 75, Abraham 85, y la tardanza, y la larga espera, y el deseo de tener el hijo prometido, y las dudas comenzaron a atacarles al uno y al otro, y los llevaron a los dos a la impaciencia, y se volvieron al mundo a tomar una decisión carnal, y les falló todititito el plan. En segundo lugar, la impaciencia conlleva al colapso de la fe y de la paciencia. Abraham había esperado 10 años a Dios. Dice el versículo 3 que Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar a su sierva al cabo de 10 años. Llevaban 10 años esperando la promesa de Dios. Abraham no esperó ni tantito cuando le dijo a Sarai, ahí está la sirvienta, bueno, pero no se lo dijeron 2 veces. Se aventó el clavado, pero rapidísimo, ¿verdad? Y Abraham, y Agar, la sirvienta, concibió de Abraham. Y en tercer lugar, la impaciencia nos llevará a una conducta pecaminosa. Aquí encontramos el pecado de adulterio, fornicación, inmoralidad, poligamia, malicia, burla, incredulidad, falta de esperanza y orgullo de espíritu. Miren cuántos pecados están de la impaciencia. Agar comenzó a despreciar a la verdadera esposa de Abraham y tal vez por su esterilidad y con la visión de su rival. Esto es lo que hace el pecado en nuestras vidas cuando nos adelantamos al plan de Dios. En el versículo 7 al 16 encontramos cómo Dios soluciona el pecado de Abraham y Sarai. Este pasaje nos da 4 respuestas muy claras a la impaciencia. Veamos la primera, del 7 al 9. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponla bajo su mano. Aquí encontramos que cuando actuamos impacientemente, siempre o frecuentemente vamos a tratar mal a otras personas. Las personas que tratan mal a su prójimo o a su semejante son personas frecuentemente impacientes. Y eso como vamos con Saí y con Abraham. Un padre impaciente no soporta a los niños porque vuela la mosca. ¡Ya te dije que te calles o te voy a surter, chamaco, de esto! Y llegan a su casa y no aguantan nada y tratan mal a los hijos, a la esposa. ¡Quítate, no te quiero ni ver a ti! ¿Verdad? Porque son personas totalmente alteradas. Y eso muestra que toda su vida está llena de pecado, porque una persona que no tiene control sobre su espíritu, una persona que no tiene freno a su espíritu, es una persona que está continuamente pecando y viviendo miserablemente. La impaciencia de ambos les hizo maltratar a su hija y lastimarla profundamente. Tan profundamente que Agar tuvo que escaparse de esa casa y comenzar a irse hacia Egipto. Y esto era muy peligroso. En primer lugar, porque Agar estaba abandonando la casa de una familia cristiana para dirigirse a Egipto, a casa de era peor Guatemala, salió de Guatemala para irse a Guatepeor. En segundo lugar, ella se alejaba de la esperanza de la tierra prometida y se iba al mundo. Un hijo que abandona su casa, aunque tus padres no sean justos, pero el hecho de que sean cristianos, la bendición ahí está, te pones cara. No dejes su casa. No te vayas con ese muchacho, con esa muchacha porque te quieras independizar, porque Dios no alcanza su promesa a tu vida si tú abandonas el hogar de tus padres sin el permiso de tus padres. Dice Efesios 6 del 1 al 3, honra y respeta a tus padres para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra.
Hasta el día de tu matrimonio, tus padres son tu cabeza. Hasta el día de tu matrimonio, tienes que someterte a tu casa. Si quieres que te vaya bien. Una muchacha que se va de su casa, un muchacho que se va de su casa en rebelión, ningún trabajo le bendecirá a Dios. Ningún amigo que encuentres lo bendecirá a Dios. Ningún proyecto, ningún plan que tú hagas te saldrá bien. Irás mal, tal vez hasta que toques fondo por haberte revelado y desconocido que Dios bendice la cara de aquellos que le honran. Ella se alejaba también en tercer lugar de la voluntad de Dios para su vida y tomaba su vida en sus propias manos. Observamos que Dios sabía, versículo del 7 al 9, exactamente dónde estaba Agar. Dice el versículo 7, la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Observen ustedes dónde la halló Dios. Junto a una fuente de agua. Jesús dijo que Él era la fuente de vida. Y Jesús se encontró junto a una fuente a la mujer samaritana en Juan 14. Y le dijo, si tú supieras quién es el que te habla, tú le pedirías y Él te daría el agua. Encontramos que Dios el que puede agar y no agar a Dios. Y esto es absolutamente revelador. Porque el ángel le pregunta de dónde venía y a dónde se dirigía. ¿Ustedes creen que Dios no sabía? Porque este ángel era Jesucristo. Era el ángel de Jehová. Es la primera vez en la Biblia, en Génesis 16, que se aparece como el ángel de Jehová. La palabra ángel en el hebreo es malach, con K al final, que significa enviado de Dios. Y vemos pues de qué forma el ángel le pregunta, ¿verdad? ¿De dónde vienes? Versículo 8. ¿Y a dónde vas? ¿Que no sabía el ángel esto? No, lo hizo para poner convicción en el corazón de ella. Es como cuando tú te vas de tu casa y se te aparece un ángel en la esquina y te dice, ¿a dónde vas, chiquita? Pues, ¿y qué le dices? Pues en ese momento estás delante de Dios, o te encuentras un pastor, o te encuentras la voz del Espíritu Santo que en esta noche te está redarguyendo y te está diciendo, ¿a dónde vas? ¿Por qué estás haciendo así? ¿Por qué estás haciendo aquello? El objeto es que tú contestes y que veas con tu respuesta que estás lejos de la voluntad de Dios. Sí es cierto, Señor, no sé a dónde voy, y voy perdida, y voy a casa de mi amiga, y voy a casa de mi amigo, y no sé ni a dónde voy, y en ese momento Dios quiere que te ubiques, y que sepas que cualquiera que huye de Dios y de su voluntad, nunca podrá prosperar en esta vida. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo Dios? ¿Dónde estás, Adán? Lo fue a buscar. ¿Que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro, pero ¿por qué le preguntaba a Dios, ¿dónde estás? Para que Adán supiera dónde estaba. Señor, ¿dónde estoy? La verdad es que estoy desorientado, me estoy escondiendo de ti, me estoy tapando de ti. Y la segunda pregunta, ¿y por qué? Entonces Dios nos hace este tipo de cuestionamientos para ubicarnos y mostrarnos nuestra condición. Ella necesitaba saber que había hecho mal antes de poder hacer la voluntad de Dios. Tenía que regresar a casa de su ama Sarai. En segundo lugar, el versículo 10 al 12, el ángel de Jehová le dice también, miren ustedes ahora, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo al ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ishmael. Ishmael significa Dios oye. Dios oye, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él, dice la palabra de Dios, será hombre fiero. Entonces, como Dios, comienza Dios, miles de años antes, a perfilar su conducta y su nacionalidad. Será un hombre fiero. En segundo lugar, su mano será contra todos. Y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Aquí encontramos que Dios comienza a comportarla dándole promesas. Ella siempre sería oída y ayudada por Dios. Le dice el versículo 11, Jehová ha oído tu aflicción. Mujeres que me escuchan, no traten de escaparse
de su esposo. Nunca trates de huir de la vida ni de tus problemas. Jóvenes, nunca traten de escaparse de sus hogares. Dios las escucha. Dios ha visto que te están maltratando tus papás. Dios ha visto que tu esposo no te ama, pero no es la solución escaparte. El apóstol Pablo escribe que la mujer no abandone a su marido y que el hombre no abandone a su esposa. Pero si tu marido te abandona a ti y ya tiene 4, 5, 6 meses que no regresa a ti, entonces otro gallo canta. Ahí Dios no te llamó a estarlo haciendo toda la vida en silicio y ceniza, porque Dios no quiere que vivas en esclavitud, sino que a esperanza te llamó Dios. Pero tú no lo vas a abandonar a él. Deja que el otro cónyuge tome la decisión, pero si tú eres hombre de Dios y tú eres mujer de Dios, no podemos nosotros, como hombres y mujeres de Dios, abandonar a nuestra mujer. Y si somos abandonados, ese es otro problema. Es la única forma en que Dios nos puede bendecir. Pero tú no tomes esa decisión, porque Dios no te puede bendecir. Su niño, veamos la promesa también, sería de una naturaleza especial. Todos los árabes descienden de Ismael. Los iraquíes, los iraníes, los sirios, los libaneses, los jordanos y los saudí árabes descienden de Abraham, de la amante de Abraham, de Agar. Todos los árabes con los judíos son medios hermanos. Qué increíble, ¿verdad? Miren ustedes el Medio Oriente. Ahora en junio, nuestro próximo desayuno va a llevar como conferencia la crisis del Medio Oriente. Voy a hablar sobre esto, analizar claramente a la luz de la Biblia lo que está pasando en el Medio Oriente, para que nos guíe a nosotros y sepamos que todo estaba perfectamente bien profetizado. Pero todo lo que está pasando en el Medio Oriente tiene su origen en Ismael y en Isaac, el hijo de la promesa que vino después de Ismael. La palabra fiero, cuando le dice en el versículo 12, será hombre fiero, significa obstinado, violento, independiente, voluntarioso y agresivo. Dios profetiza que los árabes serían tercos, violentos, independientes, voluntariosos y agresivos. Habría rivalidad entre los árabes y los judíos hasta la venida de Jesucristo. Lo que vemos en el Medio Oriente, damas y caballeros, no tiene solución. Ningún gobierno, ningún pacificador, ningún medio diplomático, ni la OTAN, ni las Naciones Unidas podrán traer la paz en el Medio Oriente. Antier, Yasser Arafat concluyó que desharía al-Fatah, que es el grupo que él tiene cerca de él. Entonces, otros de ese mismo grupo dijeron, bueno, aunque él tome la decisión, seguiremos la guerra. El grupo Hamas, otro grupo de terroristas, dijeron, aunque Arafat quiera calmarse, seguiremos la guerra. Y el otro grupo, Hezbollah, otro grupo de guerrilleros entrenados en Libia por los sirios y por los iraníes y por Cuba y por otros países terroristas, dijeron, vamos nosotros a continuar la guerra. O sea, no hay manera, aunque Arafat y Ariel Sharon hagan la paz, de que pueblos de los terroristas aceptarla a través de buenos medios diplomáticos. La Biblia dice que cuando el anticristo surja, él hará una paz ficticia por 7 años. La traicionará a los 3 años y medio y estallará la tercera guerra mundial. Habría rivalidad, y luego en el versículo 3, la Biblia que entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también, aquí al que me ve, comienza a alabar y adorar a Dios, después de recibir las promesas de Dios. Y dice la Biblia que llamó el nombre, versículo 14, Pozo del viviente que me ve, que aquí está entre Cades y Bered. La palabra que se usa para Dios me ve es la palabra El
Roi en el hebreo, el Dios que ve el infortunio de su pueblo. ¿Por qué les dije cuando comenzamos la conferencia que todos los que vinieron y ragaron a Dios esta tarde, Señor, salva a mi hijo? Señor, mira cómo está mi corazón partido a la mitad por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, Señor, que cada vez está peor, por mi esposita que cada vez peor. Cuando rasgamos nuestro corazón y abrimos nuestras entrañas, Dios ve el Roi, ve nuestra frustración, nuestro dolor, y Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Pero muchos de ustedes no han sido quebrantados. No han sido lo suficientemente humillados para abrir las ventanas del cielo y que Dios extienda tu mano y demuestre su salvación. ¿Por qué ha dejado Dios tal vez que esa situación en tu familia llegue a donde ha llegado? ¿Por qué? Para quebrantarte. Para humillarte tal vez. ¿Por qué permite Dios que a veces una hija nos deshonre o un hijo nos deshonre o hagan cosas que nos avergüenzan? Para humillarnos, para mostrarnos que le necesitamos y que necesitamos vivir mi esposa y yo y tu esposa y tú de rodillas, orando diario por ellos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Estamos luchando con los poderes del infierno, que quieren arrebatarnos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. El diablo sabe que le queda poco tiempo, y vean el ataque a la juventud ahorita. Nuestra juventud está rodeada de sexo. Por todos lados es sexo. La visión, las bailarinas, los grupos, el cine, el radio, las revistas, por todos lados, los anuncios en el periférico, los anuncios que ven por todos lados, las pláticas, todo está rodeado de eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos y veamos cuál es la realidad y comencemos a ponernos en la brecha por ellos. No hay otra manera que ellos puedan ser rescatados de Satanás. El diablo sabe que la generación de estos niños que tenemos ahora es la generación que va a enfrentar al anticristo. Y el diablo sabe que si ahorita lastima a tu hijo con Pokémon, si lastima a tu joven entrando a ver El Exorcista o Calabozos y Dragones, si tu hijo viola a su novia, si tu hija se queda embarazada, el diablo sabe cuánto daño puede traer a sus vidas. Necesitamos ponernos en la brecha, interceder por ellos y creer en las promesas de Dios. Necesitamos obedecer a Dios con todo nuestro corazón. Y finalmente, dice la Biblia, Agar dio a luz un hijo a Abraham. Versículo 15. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Las personas culpables de impaciencia están ahora arrepentidas y dispuestas a obedecer a Dios. Agar regresa a la casa de sus amos como Dios se lo mandó. Ni modo, ¿verdad? Se burlaron de ti, te despreciaron tus padres, pero papá y mamá, me vengo a someter a su voluntad y a obedecer porque Dios quiere que yo esté sujeto a ustedes. Y por causa de mi conciencia, te vengo a pedir perdón, papá, y te vengo a pedir perdón, mamá, y te pido que me ayudes a arrepentirme y a salir adelante. Esposito, perdóname, ¿verdad? Ya te dejé 15 días, 20 días, vengo de regreso a ti, y a sujetarme a ti, y aunque tengas presión, es la voluntad de Dios que esté en esta casa. Y yo no me voy a ir, si te quieres ir, vete tú, pero yo me tengo que quedar en mi casa, porque esta es la voluntad de Dios. Abraham y Sarai obedecen a Dios y reciben a Agar, y aceptan ponerle al niño Ismael. Dice Isaías 25, versículo 9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos
en su salvación. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos las gracias por tus promesas, porque tu palabra dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. En tu palabra hay más de 8,000 promesas y ninguna de ellas la podremos recibir impacientemente. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que nosotros debemos de mantenernos firmes hasta el fin y de no permitir que la impaciencia gobierne nuestro corazón. No perdáis pues vuestra confianza, dice la Biblia, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo la voluntad de Dios, reciban la promesa. Dios es el Roy, es un Dios que ve. Él ha visto tus lágrimas, mujer que me escuchas, por tu matrimonio. Él ha visto tus lágrimas, joven. Él sabe que necesitas una compañera, un compañero. Él conoce nuestras aflicciones. Él es nuestra roca y nuestro refugio. No te adelantes a su plan. Su voluntad para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Esta rama viene de Él. No tomes decisiones empujado por tu tardanza. No voltees hacia el mundo y esperes ayuda de nadie más que de Él. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. Nadie más que Él te puede ayudar a cambiar tu familia. Nadie más que Él puede cambiar el rumbo de nuestra nación. Nadie más que Él nos puede traer paz y prosperidad. Por sus santos paz a nuestras vidas. Pero nosotros necesitamos quebrantarnos, humillarnos bajo su poderosa mano y orar e interceder por nuestra familia que está siendo atacada, nuestra familia que es el blanco de Satanás, tu familia que el enemigo no dará descanso ni tregua hasta verla destruida. Levántate, guerrero de Dios. Levántense, guerreras de Dios. Y luchemos por nuestros hijos. Luchemos por allá. Porque yo y mi casa serviremos al Dios omnipotente. Porque esta es la voluntad de Dios. Que nuestra semilla sea santa. Que nuestros nietos sean santos. Que nuestros bisnietos sean santos. A través de nuestras vidas consagradas y santas delante de Él. Bendito seas, Jesús, por el ejemplo que nos dejaste de someterte a la voluntad de tu Padre y sufrir la cruz. Porque tú no recibiste la corona sin antes haber sido coronado. Y nadie podrá reinar con Cristo si antes no sufre con Él. Señor, bendice nuestra casa, bendice nuestra iglesia y dale a México normas morales elevadas. Úsanos como iglesia en México, en Tlalnepantla, para dar testimonio de tu resurrección y de la santidad de tu Hijo Jesucristo. Señor, une las familias en México. Fortalece las familias en México, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.